Bienvenidos a una nueva reunión de fin de semana de los Testigos de Jehová. Bueno, vamos a disfrutar mucho en esta reunión investigando temas bíblicos, primeramente mediante un discurso público y después mediante un análisis del estudio de la Atalaya. Bueno, pues para poder comenzar esta reunión, invitamos a todos a preparar la mente y el corazón con la canción número 28, que tiene como título ¿Cómo hacernos amigos de Jehová? Canción 28. Pues animamos a todos a prestar la máxima atención al siguiente título del discurso que va a presentar el hermano Carlos Parra, que tiene como título ¿Conoce bien a Dios? Te escuchamos, hermano Parra. ¿Qué diríamos que significa conocer bien a alguien? ¿Qué hace falta para conocer bien a otra persona? A veces parece que con ver la cara y ver el nombre decimos que conocemos a alguien, pero ¿bastaría con eso? Nos recuerda la anécdota de Juan y Beatriz que se estaban conociendo y que ya tenían luego planes de casarse y hablaban de su economía, sus finanzas. Y Beatriz le dice a Juan que ella creía que era bueno ahorrar dinero para imprevistos en el futuro. Y Juan le dice que sí, que estaba de acuerdo, que así había que hacer las cosas. Pero más adelante Beatriz se da cuenta de que lo que Juan entendía por ahorrar era guardar dinero para comprarse un automóvil deportivo nuevo. Seguro que Beatriz no estaba pensando exactamente en eso, pero eso muestra que todavía no se conocían bien, aunque ya tenían planes de casarse. Por eso, ¿qué hace falta para conocer bien a otra persona? Quizás lo que hacemos es comunicarnos con ella, tener una amistad con ella, y en el transcurso del tiempo vemos cómo son sus reacciones en los buenos y malos momentos, cómo es nuestra relación con esa persona, y así sucesivamente. El punto es que quizá todos estemos de acuerdo en que conocer a alguien no es una cuestión superficial, no es solo de apariencia y toma tiempo. Ahora bien, la pregunta que se plantea en el título de este discurso bíblico es, ¿conoce bien a Dios? Y podríamos decir, bueno, si conocer a otra persona de carne y hueso, cara a cara, es así de profundo, ¿puedo yo imaginarme que puedo algún día llegar a conocer a Dios, la mente del Creador universal? ¿Es acaso eso posible siquiera?
Bueno, nuestro gran maestro y el fundador de la congregación cristiana, Jesucristo, él nos enseñó no solo que eso sí es posible, sino que es necesario para un cristiano. Lo vemos, por ejemplo, en sus palabras que están registradas en Juan capítulo 17, versículo 3. Allí está registrada una oración que él hizo poco antes de morir con sus discípulos. Y en Juan 17:3 él le oraba a su Padre: esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿Verdad? Que aquí Jesucristo nos habla de llegar a conocer a Dios, que los discípulos de él necesitamos llegar a conocer a Dios. Incluso ahí en la nota a pie de página, en nuestra versión bíblica, la traducción del Nuevo Mundo, se explica que según el griego original, la palabra original permite esta otra traducción alternativa: o que estén obteniendo conocimiento acerca de ti. Aquí el verbo griego indica acción continua. O sea, que podemos vivir aprendiendo acerca de Dios. Es lógico entender y concluir que la mente universal de Dios es infinita comparada con la nuestra, pero Jesucristo nos animó a vivir aprendiendo acerca de la personalidad de Dios. Los cristianos necesitamos tener esa curiosidad, no solo por interés intelectual, sino porque queremos mejorar como personas, mejorar nuestra amistad con Jehová y llegar a conocerlo mejor para tener la vida eterna que mencionó Jesucristo. ¿Qué diríamos? ¿Cierto o falso? Si yo digo que soy creyente, que creo que Dios existe, ¿eso significa que conozco a Dios? Bueno, la Biblia nos muestra un ejemplo que diríamos que es extremo, pero que nos ayuda a entender el punto. En Santiago capítulo 2, versículo 19, dice: tú crees que hay un solo Dios, ¿verdad? Haces muy bien. Pero hasta los demonios creen y se estremecen. Y aquí habla de hijos espirituales de Dios que luego se revelaron y que ellos han estado ante la presencia de Dios, ante su trono. No tienen ni una pizca de duda de que Dios existe, pero diríamos que lo conocen de verdad, que son sus amigos, en absoluto. También en Mateo 7, 21 al 23, Jesucristo habló de personas que al final de los días lo llamarían: Señor, en tu nombre hicimos obras poderosas, milagros. Y sin embargo Jesucristo les dirá: apártense de mí, yo a ustedes nunca los conocí. O sea que incluso personas religiosas que crean que Cristo es el Señor y que sienten que le están sirviendo, pueden caer, podríamos todos caer en el error si no nos cuidamos, de pensar que llevamos una vida piadosa, pero que en realidad no estamos en el camino de conocer a Dios. Eso nos lleva entonces a la pregunta obvia: ¿cómo? ¿Cómo entonces podemos llegar a conocer al Creador del universo? ¿Qué recursos tenemos para eso? Hablemos de 4. La Biblia tiene un número casi incontable de maneras de conocer a Dios, pero en los próximos minutos podemos hablar de 4. El primero lo podemos hallar pensando en lo que dijo el salmista en Salmo 77, 11 y 12. En el Salmo 77, 11 y 12, allí dice: me acordaré de las obras de Jah, recordaré tus maravillosos actos, los de hace mucho tiempo, meditaré en todas tus actividades y reflexionaré en tu modo de actuar. Aquí el salmista hablaba de recordar todo lo que Dios había hecho en el pasado. ¿Y qué recurso tenía él para saber lo que Dios había hecho en el pasado? Él tenía las Santas Escrituras, como vimos allí en la imagen. En aquel tiempo tenía los rollos, ¿verdad? Todos los reyes tenían que copiar la ley y leerla día y noche. Así que eso nos hace pensar que la santa palabra de Dios, la Biblia, es el mejor modo de llegar a conocer a Dios. Como vimos en la imagen, personas de distintas edades y antecedentes que leían la Biblia. Porque es igual que en una amistad. Imaginemos que una persona, un amigo nuestro, se va a otra ciudad, se va a otro país, pero queremos mantener esa amistad viva. ¿Qué vamos a hacer? Ahora hay muchos medios de mantener la amistad a distancia. Antes quizás se escribía una carta y de nuestro puño y letra le enviábamos una carta en papel. Ahora se usan mensajes electrónicos o mensajes de texto. El mensaje escrito puede decirnos mucho de lo que siente una persona, ¿no es cierto?
A veces uno recibe un mensaje electrónico o de texto y por muy abreviado que esté, uno dice, parece que lo tuviera aquí al frente, escribe como habla, parece que lo estoy oyendo. O en una carta a veces uno puede leer las líneas de esa carta y entre líneas sentir lo que está pensando o sintiendo la persona. Es lo fascinante del mensaje escrito. Pues Jehová lo sabe porque entonces nos ha dado un mensaje asequible que todos podemos leer en una Biblia, en papel y tinta, tenerla entre las manos o en cualquier otro medio. Y entonces al leer la Biblia podemos reflexionar en eso. ¿Qué me está diciendo Jehová? Como si lo tuviera aquí cara a cara. ¿Qué tal nos va con ese hábito de leer la Biblia todos los días? No hace falta leer la Biblia 1 hora diaria, tenemos muchas otras ocupaciones, claro, pero apartar minutos, quizá al principio del día o al final, y no solo cubrir, abarcar información, sino reflexionar, como leímos en Salmo 77. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Por ejemplo, al leer un pasaje, preguntarnos qué me dice esto del carácter de Jehová, de su personalidad, de sus sentimientos. O podemos leer qué me dice esto de su Hijo Jesucristo, porque la Biblia enseña que Jesucristo es un reflejo perfecto de Jehová. Por ejemplo, los evangelios, cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se ha dicho que uno se podría decir que Jesucristo en carne y hueso hizo aquí en la tierra lo que Dios habría hecho si hubiera sido un ser humano. Eso es fascinante. Quizás Jehová nos parece algo muy abstracto porque vive en su esfera celestial, pero si queremos verlo en un cuadro, en una escala que comprendamos mejor, miremos a Jesucristo. Él aquí en la tierra, a pie, entre sus amigos, compartiendo comidas con ellos, hablando con ellos, descansando con ellos, hizo y dijo todo lo que habría hecho Jehová si hubiera estado entre nosotros. Así que cuando uno lee la Biblia puede reflexionar en eso también, esa segunda pregunta. ¿Qué me dice esto del Hijo de Dios, de Jesucristo? O podemos preguntarnos qué me dice esta lectura de el propósito de Dios, de sus promesas para el futuro, del nuevo mundo prometido. O cuarto, ¿qué lección aprendo yo de esta lectura que puedo utilizar para mi vida diaria? Lecciones prácticas que me ayuden a mejorar, a ser más feliz. O quinto, ¿cómo puedo usar esto que estoy leyendo para ayudar a otra persona que necesite de mi ayuda? Ese ejercicio hace que nuestra lectura de la Biblia sea más interesante. También tenemos ayudas bíblicas que nos permiten visualizar los relatos, imaginar los sonidos, el paisaje, la ropa que usaban las personas, las comidas, las casas, los utensilios, los vehículos, los medios de transporte, las costumbres. Esas obras de estudio que nos ayudan a meternos en el relato nos hacen disfrutar de la Biblia. Cuando tenemos ese hábito, estamos leyendo un mensaje escrito que nos ha mandado nuestro Padre Celestial, Jehová. Al reflexionar de esa manera, como leímos en Salmo 77, podemos llegar a conocer mejor a nuestro Padre Celestial cada día. ¿Por qué no hacemos la prueba? Una segunda manera de conocer a Dios la podemos comparar con los niños. Nos hemos dado cuenta de que los niños, cuando quieren aprender algo, muchas veces simplemente imitan, se fijan en cómo su padre se arregla por las mañanas o la niña en su madre, o un bebé que no sabe hablar, mira con toda su atención a su padre o a su madre y ve cómo se vocalizan las palabras o cómo se canta una canción. Y de esa manera, de forma sorprendente, en pocos meses ese bebé se está convirtiendo en un ser humano igual que los demás, ¿verdad? Con nuestras costumbres y maneras de interactuar. Sí, esa manera fascinante de aprender puede sernos útil para toda la vida, pero imitando a nuestro Padre Celestial. No es simplemente una idea retórica o curiosa, sino que la Biblia nos anima a hacerlo. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 5, versículo 1. Podemos leer lo que escribió el apóstol Juan, que nos animó a hacer en Efesios capítulo 5, versículo 1. Allí dice, por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados, como el niño, el bebé que trata de imitar a su padre. Ahora bien, ¿cómo nos ayuda este consejo a conocer mejor a Dios? Muy sencillo, porque después que aprendemos en la Biblia cualidades de Jehová, por ejemplo, que Él es cariñoso, que Él es amoroso, o que Él perdona, Él sabe perdonar, y tratamos de vivirlo también, de ponerlo en práctica, de ser así como Él,
Entonces estamos aprendiendo en carne propia lo que Jehová siente. Estamos amoldando nuestra personalidad a la de Él y lo estamos conociendo mejor porque lo estamos comprendiendo, no solo porque lo leamos en papel, en blanco y negro, sino porque lo estamos sintiendo en nuestro corazón también. Un caso práctico. ¿Qué hacemos si alguien nos ofende? Por ejemplo, todos sabemos, hay que ser realistas con nuestros hermanos en la fe, personas con quienes nos relacionamos en el día a día. Siempre a veces decimos, hacemos algo que hiere, molesta al otro y lo ofende. O la otra persona puede que se sienta ofendida con algo que uno haya hecho sin querer, o nosotros lo ofendamos a él o a ella. ¿Qué vamos a hacer en esas situaciones? ¿Cómo manejar ese problema? Vamos a cortar la relación, vamos a mantener el rencor, a guardar rencor, ya no le dirigimos la palabra. Y si es nuestro hermano en la fe, nuestra familia, alguien que queremos, ¿por qué no mejor imitar a Jehová y aprender a ser adultos, maduros, perdonar, dialogarlo, no por restablecer quién tiene la razón, sino por restablecer la paz, la buena relación? A veces hay que saber poner a un lado los errores, saber perdonar de corazón o saber con sinceridad pedir perdón. ¿Verdad que eso nos hará más felices? Entonces la relación se mantiene, el rencor se disipa, nos sentiremos más en paz y más felices. Y esa es una manera excelente de conocer al Creador, porque resulta que eso es lo que Jehová hace con nosotros todos los días. Al final del día quizá le oramos a Jehová y le decimos, Padre, creo que he fallado en esto o lo otro, dije algo que no debí decir, hice algo que no debí hacer, voy a tratar de mejorar. Te prometo que me voy a esforzar. Sé que no soy perfecto, puede que caiga en esto de nuevo, pero tú sabes que yo quiero mejorar. ¿Y qué hace nuestro Padre Celestial con nosotros? Nos perdona, acepta nuestra palabra, nos da otra oportunidad, porque sí quiere que mejoremos. No nos niega su trato si sinceramente estamos tratando de estar en paz con Él. Así que entonces, al imitar a Jehová, estamos sintiendo lo que Él siente, estamos viendo las cosas como Él, y esa es una manera insuperable de llegar a conocer mejor a nuestro Padre Celestial, Jehová. Una tercera manera, podríamos decir que somos amigos de alguien a quien nunca le hablamos, nunca le dirigimos la palabra, y hace tiempo que no le decimos ni hola. Ese es nuestro mejor amigo. Eso es absurdo, ¿verdad? Para tener una buena amistad con alguien hay que comunicarse. Y mientras más profunda, abierta, franca, sincera, íntima sea esa comunicación, más profunda será esa amistad, esa relación. Pues la Biblia nos anima a hacer lo mismo con Jehová. Porque cuando uno oye a dos personas hablando, quizá involuntariamente, puede deducir un poco qué tipo de relación tienen. A lo mejor uno es el jefe y otro es el empleado, se nota por las cosas que se dicen, la manera como se hablan, el protocolo que siguen. O un hombre y una mujer, parece que son novios, dos chicos jóvenes se están conociendo, o son marido y mujer, esposo y esposa, y parece que no se quieren, mira qué mal se hablan, o por lo contrario, mira cómo se quieren, qué cosas bonitas se dicen. La comunicación, las cosas que se dicen indican cómo está la relación. Bueno, igual con nuestro Padre Celestial. La forma como le hablamos a nuestro Padre nos dice cómo está nuestra amistad con Él y nos puede llevar a conocerlo mejor. O sea que la Biblia nos anima a orar constantemente, a hacerle oración a Jehová. El mejor ejemplo de eso es Jesucristo. Él cada vez que iba a tomar una decisión de peso, cada vez que se sentía débil, o que necesitaba ayuda más allá de las fuerzas que él tenía, que hacía, le rogaba a Dios, le pedía a Dios. Y eso se ve obvio en los relatos de los evangelios. Pero uno diría, es que a mí me cuesta mucho abrir mi corazón, decir lo que siento. A veces no sé ni lo que siento, no sé ni cómo ponerlo en palabras. Pero aún así la Biblia nos anima a abrirle nuestro corazón a Jehová. Como se lee aquí en la carta de Pablo a la congregación de Filipos, la carta a los filipenses, esa congregación del siglo I, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y es un consejo que nos puede dar mucha fuerza espiritual en estos tiempos críticos, ¿verdad? Tan difíciles. Dice Filipenses 4, 6 y 7, no se angustien por nada, más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones.
Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Qué consejo tan refrescante, ¿verdad? Cuando nos sintamos así ansiosos, abrumados por cómo está el mundo, aquí se nos anima, no se angustien por nada. En cualquier situación que afecte nuestra espiritualidad, nuestro espíritu, démosle saber a Dios nuestras peticiones, expresémosle nuestros sentimientos. Con ruegos, también con gracias, hay que darle gracias por lo que ya Él ha hecho por nosotros. ¿Y cuál será el resultado? Dice que Dios nos dará su paz, una paz mental. Eso no se compra con dinero, no hay ningún lugar donde se pueda adquirir. Jehová nos puede dar su paz y eso protege nuestra mente y nuestro corazón. Y eso puede ser crucial para tomar decisiones sabias, prudentes, con buen criterio en estos tiempos. O sea que la oración es un regalo magnífico. Y al ver cómo Jehová nos da esa paz, e incluso a veces cómo nos muestra la salida ante una prueba, nos da las fuerzas para aguantarla, vemos que Él se interesa por nosotros individualmente. Él se interesa en nuestro problema personal particular, en el que quizá no le hemos contado a nadie todavía. Veremos cómo a Jehová sí le importa, nuestro Padre Celestial, y eso nos acercará más a Él, nos ayudará a conocerlo mejor. Cuarta manera de conocer mejor a Dios. Para eso planteamos otra pregunta. ¿Es posible que alguien entre nosotros diga, yo soy amigo de Dios? Hay canciones populares que dicen que eso es imposible, que Dios no tiene amigos, pero ¿qué dice la Biblia, las Santas Escrituras? ¿Es posible que un ser humano de carne y hueso sea aceptado por Dios como su amigo? ¿Qué tal este caso que vemos aquí en Santiago, capítulo 2, versículo 23? Santiago capítulo 2, versículo 23. Y al leer sobre este personaje también aprendemos una lección interesante. Dice Santiago 2, 23, así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice, Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo, y él fue llamado amigo de Jehová. Como vemos en la imagen, ¿verdad? Jehová aceptó el corazón, la mente, la forma de ser de Abraham y la Biblia dice que era su amigo. Qué honor, ¿verdad? Que Jehová dijera de cada uno de nosotros, José, Juan, María, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga. Qué honor. La Biblia nos deja la puerta abierta a lograr eso. Pero ¿cuál fue la clave en el caso de Abraham? Dice, él puso su fe en Jehová. Él sabía confiar en el Creador. Claro, porque si tenemos un amigo muy cercano, ya nos hemos demostrado lealtad en las buenas y en las malas. Ya sabemos que daríamos la vida por el otro, que nos hemos sacrificado el uno por el otro. Eso ya lo hemos visto en la vida. Y alguna vez el amigo nos pide ayuda y se la prometemos, se la garantizamos, pero luego vemos que él duda de nosotros. Él piensa que le hemos mentido o le dice a otros que no creen lo que le decimos. ¿Cómo nos sentiríamos? Heridos, ¿verdad? ¿Cómo dice eso? Si yo he probado toda mi vida que es mi mejor amigo, ¿por qué duda de mí? Eso nos haría sentirnos heridos. Bueno, a Jehová le hace sentirse herido cuando sus siervos no tienen fe en Él. ¿Qué razón tenemos para no confiar en Él? Por lo contrario, cuando ya hemos aprendido a confiar en Él, a poner nuestra fe en Él y a demostrarlo con nuestra vida, entonces eso a Jehová le complace tanto que como Abraham nos puede llamar sus amigos. Esas son 4 maneras de conocer a Dios que menciona la Biblia, hay muchas otras. Pero cuando uno está aprendiendo algo en cualquier campo de conocimiento, para ver si uno lo domina, tiene que demostrarlo. Por ejemplo, en algún examen, si alguien quiere obtener un carné, una licencia de conducir, de manejar algún vehículo, tiene que pasar alguna prueba, ¿verdad? O en un instituto, un centro educativo, quiere obtener un certificado, tiene que pasar la prueba. ¿Cómo demostramos que estamos aprendiendo bien acerca de Dios? Bueno, no hay que inquietarnos, nadie nos va a hacer, ni nos puede hacer en realidad una prueba, un examen para ver si estamos aprendiendo bien las cosas acerca de Dios. La prueba está en la vida misma. Tenemos que hacernos un autoexamen. Como dice aquel refrán en español tan antiguo, dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestras amistades, claro que influyen en cómo nos sentimos y qué nos gusta, aunque no nos demos cuenta. Igual, si Jehová es nuestro amigo,
si estamos en camino de aprender bien las cosas acerca de Dios y de su personalidad, ¿verdad que eso se debería notar en nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar? Si ando con Dios, entonces debería ser como Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es la lección que vemos en la carta que escribió el apóstol Juan, su primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice, yo he llegado a conocerlo, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Son palabras sencillas, pero muy lógicas, ¿verdad? Porque si uno conoce a Dios, lo conoce bien, ya confía en Él. Si ya confía en Él, entonces toma en serio lo que Él dice. Y Él nos da mandamientos, ¿verdad? Para la vida. Si entonces confiamos en Él, obedecemos esos mandamientos. Así que la obediencia a Dios indica que lo conocemos, que tenemos fe en Él, que somos sus amigos y que lo conocemos. Entonces conocer a Dios influye en nuestra manera de vivir, debería notarse. Eso se ve, por ejemplo, en la propia nación de Israel. Aquí el profeta Oseas fue uno de tantos, ¿verdad?, que les dirigió advertencias y exhortaciones a la nación. Ellos decían que conocían a Dios, que tenían fe en Él, que eran su pueblo elegido, pero no lo demostraban con su manera de ser ni de actuar. En Oseas capítulo 4, versículo 1, dice, oye las palabras de Jehová, oh pueblo de Israel, porque Jehová tiene un caso legal contra los habitantes del país. Porque en el país no hay verdad, ni amor leal, ni conocimiento de Dios. Así que vemos allí que el pueblo, como no tenía amor leal, no era veraz, no practicaba, no vivía ni decía la verdad, estaba demostrando que no conocía a Dios, aunque dijeran que eran siervos de Jehová, aunque tuvieran el templo allí en Jerusalén y los mandamientos, la ley de Moisés. Su manera de vivir demostraba que no conocían a Dios. O sea que una manera de demostrar que nosotros conocemos a Dios es obedeciendo sus mandamientos. En campos prácticos, por ejemplo, en la familia, a puerta cerrada, en el hogar, ¿podemos demostrar que conocemos a Dios? Sí. Y hay mandamientos que Jehová le da al esposo, a la esposa, a los hijos, y cuando ellos los obedecen demuestran que conocen a Dios. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Vemos qué mandamiento le da Jehová a los esposos. Dice Efesios 5, 28 y 29. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación. Un mandamiento para el esposo. Jehová espera que los esposos hagamos eso, que cuidemos a nuestra esposa como a nosotros mismos. En la medida que lo hagamos, entonces estaremos demostrando que obedecemos a Dios, que conocemos a Dios. Y eso resultará en realidad en nuestro bien. Jehová no nos lo pide porque Él obtenga alguna ganancia. Él nos lo pide para nuestro bien. Si no, preguntémosle a una esposa cómo le agrada que la trate a su esposo. Así como dice aquí la Biblia. Eso producirá felicidad en el hogar. Igual para las esposas, la Biblia les pide a las esposas que traten a su esposo con respeto. Así como una esposa le complace mucho que su esposo la trate con cariño, con ternura, con dulzura. Un esposo se siente más feliz y más tranquilo si su esposa lo trata con respeto. La Biblia le pide a la esposa que haga eso, no porque su esposo sea perfecto, pero cuando la esposa lo hace por respeto a Jehová, eso resulta en mejores relaciones, en un hogar más feliz. Y a los hijos, ¿qué le pide Jehová a los hijos? Aquí lo que vemos en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandato acompañado de una promesa, para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Jehová les pide eso a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Sean obedientes a sus padres. Una pregunta,
si uno tiene un amigo, hablando entre los jóvenes, ¿verdad? Un joven tiene un amigo que aparenta algo delante de uno, pero cuando uno da la espalda viene y hace otra cosa, o hasta habla mal de uno, es una persona totalmente diferente. ¿Qué sentiríamos? ¿Qué impresión nos causaría? ¿Verdad que no nos gusta alguien que tenga doble cara, no? Sería difícil tener una amistad sincera con alguien así. Bueno, igual, jóvenes, no queremos ser así, jóvenes y todos en general, tener una doble cara, sino ser honestos, ser sinceros, no aparentar una cosa en casa y luego en el instituto o a solas ser otra persona totalmente diferente. Queremos ser el mismo siempre, porque el que conoce a Dios sabe que Jehová nos ve, Él sabe quiénes somos de verdad. Es mejor ser honestos, francos, sinceros, y eso es por nuestro bien. Eso es para nuestro bien. Algunos chicos a veces se meten en problemas y les da vergüenza hablar con alguien, pedir ayuda a alguien. Sin embargo, imaginemos que estamos dando un paseo en una montaña y nos caemos y no nos podemos levantar y estábamos apartados del grupo. ¿Por vergüenza no vamos a pedir ayuda? No, sabemos que tenemos amigos cerca y que no nos podemos levantar solos. Pediremos ayuda y con gusto nos la darán. Si uno como joven está así solo, tiene problemas y siente que no se puede levantar, no hay que tener doble cara ni aparentar, pedir ayuda y nuestros padres o las personas que nos quieren nos podrán ayudar. Un joven que hace eso demuestra que conoce bien a Dios. ¿Cuáles son las bendiciones, los beneficios de estar en este camino, de vivir aprendiendo de Dios, de conocer mejor a Dios? Son muchos, pero uno lo vemos aquí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9, en su primera parte. Segundo libro de las Crónicas, 16, versículo 9. La primera parte dice, porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo. ¡Qué bendición! Que seamos amigos de Jehová, que Él esté pendiente de nosotros y sentir que Él nos da su fuerza. Podemos aprovechar los recursos que tenemos, leer la Biblia, imitar a Jehová y sus cualidades, orarle, abriéndole nuestro corazón y buscando su amistad. Demostremos eso en nuestra manera de vivir, en casa, al tratar a otros, en nuestra manera de ser, como dice el Salmo 15, que es la letra que sirvió de base a la canción de apertura de esta reunión. Aprovechemos esos recursos, sigamos aprendiendo acerca de Dios, vivamos aprendiendo acerca de su hermosa personalidad y así podremos conocer cada día mejor a nuestro maravilloso Padre Celestial, Jehová. Pues muchísimas gracias, hermano Parra, por la excelente presentación de este tema y gracias también a la palabra de Jehová, porque con ella hemos podido saber cómo Jehová actúa, cuáles son sus cualidades. La verdad que nos ha animado a conocerlo bien para poder seguir aceptando y teniendo la aprobación de nuestro Creador. Y muchísimas gracias a nuestro Padre Jehová por ser la clase de Dios que nos permite conocerlo, tener estrecha relación con Él y poder seguir acercándonos. Bien, pues continuamos ahora con la segunda parte de la reunión. Vamos a realizar un estudio de la Biblia mediante la atalaya que estará dirigida por el hermano William Tisdale. Le escuchamos. Bueno, es un placer darles la bienvenida a todos a nuestro estudio de la atalaya. Y para dar inicio vamos a invitarles a ponerse de pie. Vamos a entonar canción 36. Cuidemos nuestro corazón. Es el tema tomado de Proverbios 4:23. Canción 36.
Bueno, el artículo que vamos a considerar hoy está tomado de la edición de octubre de 2021. Noten el tema, lo tenemos como una pregunta. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? El avance nos ayuda a entender lo que vamos a analizar en este artículo. Dice, estar verdaderamente arrepentido significa más que simplemente decir que nos sentimos mal por un pecado que hemos cometido. Este artículo analizará el ejemplo del rey Acab, del rey Manasés y del hijo pródigo de la parábola de Jesús para ayudarnos a entender qué es el verdadero arrepentimiento. También analizará qué cosas deben tomar en cuenta los ancianos cuando tienen que decidir si un hermano que ha cometido un pecado grave está arrepentido de verdad. El texto temático tomado de Lucas 5:32 nos ayuda también a entender el punto de vista de Jehová que Jesús reflejó cuando andaba en la tierra y todavía esa es la meta. ¿Qué dice? Lucas 5:32. He venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. Entonces vamos a disfrutar mucho del análisis, vamos a contestar la pregunta, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Invitamos al hermano Lara que nos lea los párrafos 1 y 2, por favor. Hablemos de dos reyes de tiempos bíblicos. Uno gobernó en Israel, el reino de 10 tribus, y el otro en Judá, el reino de 2 tribus. Aunque vivieron en épocas diferentes, tuvieron mucho en común. Los dos reyes se rebelaron contra Jehová, hicieron pecar a su pueblo, adoraron a dioses falsos y cometieron asesinatos. Pero hubo algo que los hizo diferentes. Mientras que uno siguió haciendo cosas malas hasta el día de su muerte, el otro se arrepintió de las cosas terribles que había hecho y fue perdonado. ¿De quiénes hablamos? El rey de Israel se llamaba Acab y el rey de Judá, Manasés. Las diferencias que hubo entre estos dos hombres nos enseñan muchas lecciones sobre una cuestión muy importante, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento y cómo se demuestra? Eso es algo que necesitamos saber porque todos queremos que Jehová nos perdone cuando pecamos. Para responder esas preguntas, analizaremos la vida de estos dos reyes y veremos lo que aprendemos de sus ejemplos. Después, analizaremos lo que Jesús enseñó sobre el arrepentimiento. Muchas gracias, hermano Lara. La pregunta, ¿en qué se diferenciaron Acab y Manasés? ¿Y qué preguntas responderemos? Hermano Pérez, por favor. Sí, pues tenemos el ejemplo de Acab, que siguió haciendo cosas malas hasta el día de su muerte, y luego tenemos el ejemplo de Manasés, que él se arrepintió de todas las cosas a pesar de que había hecho cosas terribles y Jehová lo perdonó. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Y hermano García, por favor. Sí, las preguntas que vamos a analizar que a todos nos interesan es ¿qué es el arrepentimiento y cómo se demuestra? Muy bien. Excelente. Hermano Moratía, por favor. Y las respuestas a estas preguntas son algo que a todos nos viene bien recordar, ya que como muestra Romanos 3:23, todos somos pecadores y no alcanzamos la gloria de Dios. Así que es algo necesario conocer qué implica el verdadero arrepentimiento para que Jehová nos perdone. Excelente. Y el texto que está citado aquí también, y gracias, muchas gracias, Adrián, por incluir ese texto. También tenemos Hechos 17:30. Y la pregunta es, según este texto, Hechos 17:30, ¿por qué es importante el arrepentimiento? ¿Qué dice sobre Jehová? Hermano Gaule, por favor. Él mismo es el que nos está extendiendo esta invitación cuando dice que en todas partes se está diciendo se arrepientan. Entonces es muy apropiado que lo veamos y que estudiemos qué es lo que significa realmente, porque es algo que proviene directamente de Jehová. Eso es. Entonces vamos a entrar analizando ejemplos de estos reyes, también después lo que Jesús enseñó sobre el arrepentimiento. Empezamos con el ejemplo de Acab. ¿Qué aprendemos del rey Acab? Hermano Lara, por favor. Acab fue el 7º rey del reino de Israel. Se casó con Jezabel, que era hija del rey de Sidón, una nación próspera situada al norte.
Puede que ese matrimonio le trajera riquezas a la nación de Israel, pero también dañó todavía más su relación con Jehová. Jezabel adoraba a Baal e hizo que Acab promoviera esa religión tan despreciable que fomentaba la prostitución en los templos y hasta el sacrificio de niños. Mientras esta mujer estuvo en el trono, todos los profetas de Jehová corrieron peligro. De hecho, mandó matar a muchos de ellos. Acab fue peor a los ojos de Jehová que todos los reyes que hubo antes de él. Jehová estaba muy al tanto de todo lo que hacía Acab y Jezabel, pero fue misericordioso con su pueblo y envió al profeta Elías para ayudarlo a cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, Acab y Jezabel se negaron a escuchar. ¿Qué clase de rey fue Acab? Hermana Sánchez, por favor. Pues vemos que fue un rey que a los ojos de Jehová fue el peor rey de los que había habido. Y es que vemos que, bueno, pues se casó con Jezabel, se dejó influir mucho por él, adoró a Baal y lo que promovía pues era pues la prostitución, el sacrificio de los niños, o sea, la adoración falsa en todos los sentidos. Yeah, así fue, gracias. Hermana García. Y no solo hizo cosas malas, sino también perseguían a los que intentaban adorar a Jehová. Por ejemplo, los profetas de Jehová corrían mucho peligro en esos tiempos. Excelente. Muy bien. Hermana Lara, por favor. Y aun con esta actitud, Jehová fue misericordioso tanto con Acab, con Jezabel, como con todo su pueblo, y le envió profetas. Sin embargo, tanto él como Acab y Jezabel se negaron a escuchar, no quisieron escuchar a los profetas de Jehová. Un buen punto. Muchas gracias. Hermana Gaude, por favor. Y no solo dejó que Jezabel hizo lo que quería en el país, pero él mismo edificó un templo y un altar para Baal. Así que vemos cuánto fue la influencia mala, ¿no? Que él con ese matrimonio realmente trajo consecuencias desastrosas al pueblo. Así fue. Gracias. Párrafo 4. Con el tiempo la paciencia de Jehová se agotó. Envió a Elías para comunicarles a Acab y a Jezabel cuál sería su condena. Toda su familia sería exterminada. Las palabras del profeta hicieron sentir muy mal a Acab. De forma inesperada, aquel hombre arrogante se humilló. ¿Qué mensaje de condena recibió Acab y cómo reaccionó? Hermana Moreno, por favor. Sí, por medio de Elías, Jehová le dijo que toda su familia sería exterminada. Y estas palabras hicieron sentir muy mal a Acab. Entonces, inmediatamente, este hombre tan arrogante se humilló. Muy bien, muchas gracias. Hermana Teasdale. Y el relato de Primero de los Reyes nos ayuda a ver que realmente se humilló en este momento. Dice en el versículos 27 a 29, dice que se rasgó la ropa, se cubrió el cuerpo con tela de saco, ayunaba, se acostaba en tela de saco, o sea, mostró todos los indicios que estaba arrepentido. Aún dice que Jehová reconoció que se humilló, pero vemos cómo falló más adelante. Gracias por incluir los textos. Párrafo 3, la hermana Lara señaló una cualidad de Jehová, su misericordia. ¿Qué cualidad notamos aquí en párrafo 4 de Jehová? Hermana Church, por favor. La paciencia, porque a pesar de haber estado persiguiendo a sus profetas, siguió intentando hasta que Elías le dio este mensaje. Y viendo la reacción inicial que él tuvo, pues Jehová decidió no traer la calamidad mientras él viviese. Gracias. Párrafos 5 y 6, por favor. Aunque en ese momento Acab reaccionó con humildad, lo que después hizo demostró que no estaba arrepentido de verdad. No intentó acabar con la adoración a Baal en Israel ni animó al pueblo a adorar a Jehová. Además, hizo otras cosas que mostraban que no estaba arrepentido. Más tarde, cuando le pidió al buen rey Jehoshafat de Judá que luchara junto a él contra los sirios, Jehoshafat sugirió que primero consultaran a un profeta de Jehová. Al principio, Acab rechazó la idea diciendo: «Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar a Jehová, pero yo lo odio, porque las cosas que profetiza sobre mí nunca son buenas, solo son malas». Aún así,
consultaron al profeta Micaya, y éste le anunció a Acab que sufriría una calamidad. En lugar de arrepentirse y pedirle a Jehová que lo perdonara, el malvado rey Acab metió a Micaya en prisión. Aunque el rey encarceló al profeta de Jehová, no logró impedir que la profecía se cumpliera. Cuando fue a la batalla, lo mataron. ¿Cómo sabemos que Acab no estaba arrepentido de verdad? Y puede incluir algunas observaciones de la imagen que tenemos aquí. Hermano Moreno, por favor. Pues por su manera de hablar, por sus obras se ve que no estaba arrepentido de verdad. Lo primero es que no intentó acabar con la adoración de Baal, ni animó al pueblo a que adorara a Jehová, entre otras cosas. Eso es, muy bien. Gracias. Hermana Bisoni, por favor. El hecho que no intentó de poner remedio a sus acciones y tampoco animó a otro, nos enseña que él no había cambiado idea sobre su manera de actuar. Entonces, eso no era una demostración de arrepentimiento. Eso es. Y la imagen que notamos, qué acción que está haciendo, que no demostró que estaba arrepentido. Hermano Pintado, por favor. Pues además envió al profeta de Jehová a la prisión. O sea, no solamente no quiso consultarle porque dice que lo que le decía no le gustaba, sino que dijo, métenla en prisión. Así fue. Hermano Church, por favor. Y también hablando de este profeta, decía que yo lo odio, hablando del profeta Micaya. Había dicho algo parecido sobre Elías. Decía, me encontraste enemigo mío. Pues tenía un problema con los representantes de Jehová, con los profetas de Jehová. Odiaba a los que querían ayudarle. Ya, excelente. Buen punto. Hermana Para, por favor. Así que se nota la ceguera espiritual de este hombre. Para él era como si Jehová no existía, se comportaba de esa manera, porque en el relato que leímos en el párrafo pasado, él le dijo a Elías, me encontraste, como si Jehová no lo hubiera encontrado. Entonces, todos esos eran indicios de que este hombre tenía un problema de corazón. Buen punto. Muy bien, gracias, hermana Para. Hermano Armas, por favor. Y otro detalle de la mala actitud de este hombre, ¿no? En el relato de Primero de los Reyes 22-27, Jehová le dice, mira, derrota, va a ir mal la situación, ¿vale? No vas a ganar. Pero en el 27 él le dice, encierren a este hombre, ¿no? Al profeta, y ahora dice, hasta que yo vuelva victorioso. O sea, Jehová le dice una cosa y él piensa ahora todo lo contrario, pasando por alto el consejo de Jehová, ¿no? Así que demostraba que no estaba, ese arrepentimiento no fue verdadero, ¿no? Gracias por incluir el texto, hermano Adán. Hermana Cuesta, por favor. Y del ejemplo de Acab aprendemos que cuando cometemos un pecado, Jehová espera que nos arrepintamos, pero las demostraciones de arrepentimiento deben ir en consecuencia a la gravedad del pecado que cometemos. Buen punto, muy, muy importante. Es una lección muy importante que sacamos del artículo que estamos analizando. Muchas gracias. Párrafo 7, por favor. Después de la muerte de Acab, Jehová dejó claro lo que pensaba de él. Cuando el buen rey Jehoshafat regresó sano y salvo a su casa, Jehová envió al profeta Jehú para que lo reprendiera por haberse aliado con Acab. Le dijo, ¿crees que está bien que ayudes a los malos y ames a los que odian a Jehová? Pensemos en esto. Si Acab se hubiera arrepentido de verdad, seguro que el profeta no lo habría incluido entre los malos y los que odian a Jehová. Así que está claro que, aunque Acab lamentó hasta cierto grado lo que había hecho, nunca se arrepintió del todo. ¿Qué dijo Jehová sobre Acab después de su muerte? Hermano Cuesta. Pues lo que él pensaba sobre él. Las palabras son claramente duras porque dice, ¿crees que está bien que ayudes a los malos y ames a los que odian a Jehová? Son las palabras que envió mediante el profeta Jehú a Jehoshafat, que se había aliado con él. Daba claramente a entender de que lo consideraba como alguien que le odiaba a Jehová mismo. Por lo tanto, no era un buen concepto que tenía sobre él. Sí fue, gracias. Hermano García, por favor. Sí, vemos al final del párrafo una impactante lección, ¿no? Porque dice que está claro que aunque Acab se lamentó,
pues hasta cierto grado por lo que había hecho, nunca se arrepintió del todo. Entonces, aunque tuvo pesar, eso no era verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento debe envolver un cambio en la actitud de la persona, un cambio de las acciones, cosa que no pasó en el caso de Acab. Yeah. Gracias por sacar la lección. Muy bueno. Gracias. Párrafo 8, por favor. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Acab? Cuando Elías le anunció el castigo que iba a sufrir su familia, Acab al principio se humilló. Ese fue un buen primer paso, pero los pasos que dio después demostraron que no estaba arrepentido de corazón. Esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento implica más que simplemente decir que nos sentimos mal por lo que hemos hecho. Veamos ahora otro ejemplo que nos ayudará a entenderlo. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Acab sobre el arrepentimiento? Hermano Sánchez. Porque el arrepentimiento genuino va más allá de los simples sentimientos. Uno debe sentirse mal, reconocer que se ha equivocado, pero ahora debe demostrarlo con sus obras. Así es. Muchas gracias. Hermano Para. Uno quizás se imagina que él se sentía mal por lo que le iba a pasar, quizá el castigo o la vergüenza de que lo desenmascararan ahí en público, pero en realidad vemos que en su corazón, en sus sentimientos, él no llegó a odiar lo malo que había hecho, no cambió de parecer, no cambió de rumbo, y eso nos da una lección moral. Muy bien, gracias. Ejemplo de Acab. Lecciones para todos de nosotros, ¿no? Y los ancianos también, que vamos a analizar más adelante, que puedan aprender del ejemplo de él. ¿Qué aprendemos del rey Manasés? Párrafo 8, por favor. O 9, disculpe. Unos 200 años después, Manasés llegó a ser rey de Judá. Puede que sus pecados fueran peores que los de Acab. La Biblia dice que hizo a gran escala lo que estaba mal a los ojos de Jehová para provocarlo. Construyó altares a dioses falsos y hasta puso en el santo templo de Jehová una imagen tallada de un poste sagrado, probablemente un símbolo del culto al sexo. Usó la adivinación y practicó magia y hechicería. También derramó muchísima sangre inocente. Asesinó a muchas personas e incluso a sus propios hijos los quemó en el fuego como sacrificio a dioses falsos. ¿Qué clase de rey fue Manasés? Hermana Bisoni, por favor. Consiguió ser hasta peor, porque sí hizo cosas horribles como quemar sus hijos en el fuego y adorar a dioses falsos, pero también la Biblia dice claramente que la manera que tenía que hacerlo era para provocar a Jehová. O sea, él de verdad estaba haciendo todas estas cosas para provocar hacer algo contra de Jehová. Buen punto. Gracias, hermana. Hermano Pintaro, por favor. En el relato de segundo de las Crónicas 33:3 hay un detalle muy interesante. Dice que él llegó a inclinarse o a adorar a todo el ejército de los cielos. O sea, él adoró a todo lo que no era Jehová y además hizo que el pueblo hiciera lo mismo. Incluyó a otros en sus pecados para que también participaran. Un detalle muy importante. Gracias, hermano Pintaro. Hermana Church, por favor. En 2 Reyes 21, 10 y 11 vemos la gravedad con la que Jehová veía los actos de él, porque dice que había hecho todas estas cosas detestables y que se había portado peor que todos los amorreos antes que él. Además había sido responsable de que Judá pecase, en una nación entera. Así que se había portado definitivamente incluso peor que Acán. Gracias. Buen punto. Hermano Pérez, por favor. Sí, notamos que era el rey, o sea que su mal ejemplo afectó a todo el pueblo, ¿no? Dice el versículo 9 del capítulo 33 que siguió descarriando a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Incluso llegaron a hacer cosas peores que las naciones por las cuales Jehová había condenado en la tierra que estaban ocupando o habían ocupado. Gracias. Ahora vamos a pasar al párrafo 10, por favor. Igual que Acab, Manasés se negó a hacer caso a las advertencias que Jehová le dio mediante sus profetas. Finalmente, Jehová hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria vinieran contra ellos, es decir, contra Judá. Capturaron a Manasés con garfios, lo sujetaron con 2 grilletes de cobre y se lo llevaron a Babilonia. Parece ser que mientras estuvo allí
Cautivo allí, reflexionó en lo que había hecho. Estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Pero hizo algo más. Le suplicó a Jehová su Dios y le siguió orando. Aquel hombre malvado estaba cambiando. Empezó a ver a Jehová como su Dios y le oró una y otra vez. ¿Cómo disciplinó Jehová a Manasés y cómo reaccionó el rey? Hermana Sánchez, por favor. Pues vemos que aunque al principio no hizo caso, cuando Asiria fue y lo capturó, lo puso con garfios, con grilletes, ahora él, pues fuera de su lugar, empieza a reflexionar, empieza a orar y se humilla ante Jehová. Y para Jehová eso no pasó desapercibido, esas oraciones fueron escuchadas, vio lo que había en el corazón y ahora pues ve su arrepentimiento. Gracias, hermana Sánchez. Hermana Gowley, por favor. Lo que vimos antes se inclinó delante de todos los dioses posibles, pero ahora en 2 de Crónicas 33, versículo 12, vemos que mencionó a Jehová su Dios, así que volvió a ver a Jehová como su Dios verdadero. Ahí vemos también un cambio grande. Buen punto. Muchas gracias, hermana Gowley. Hermana Armas, por favor. Y unas palabras donde también podemos notar la sinceridad de sus sentimientos es cuando dice en 2 de los Crónicas 33, el versículo ahora 13, dice que Jehová se sintió conmovido por su ruego. Así que Jehová, que puede leer el corazón, pudo ver que aquellas oraciones, que aquellos sentimientos estaban siendo verdaderos. Me encantan esas dos palabras que usaba, sinceridad y verdadero. Muy importante. Muy bueno. Gracias, hermana Armas. Hermana Tisdale, por favor. Sí, y lo que vemos en letra negrita nos enseña que no fue un acto solamente, sino vez tras vez. Así que vemos como él era diferente que Acab, como que de verdad tenía este cambio de actitud y como que vemos está empezando con las obras para mostrar arrepentimiento sincero. Excelente. Buena observación. Hermano Gowley, por favor. Y lo que me sorprende también es la actitud de Jehová, porque habíamos visto en párrafos anteriores que lo que hacía Manasés era para provocar a Jehová, para lastimarlo, era contra él directamente todo lo que hacía. Y aún así Jehová en esta ocasión, cuando él ve que se humillaba y seguía orando, vio que su corazón cambiaba y estuvo dispuesto a perdonarlo porque sabía que se estaba arrepintiendo. Gracias por incluir este punto, el ejemplo de Jehová. Hermano Church, por favor. Y podemos comparar todo esto con la actitud de Acab, porque cuando Jehová decía a Elías, ¿has visto cómo se ha humillado? Se ha humillado. Quizás una acción de una vez, pero comparado con Manasés, pues Manasés estuvo humillándose, le siguió orando, acción continua, y no solo acción continua, pero un cambio sobre su punto de vista sobre Jehová. Empezó a ver a Jehová como su Dios. Excelente. Muchas gracias. Seguimos. Párrafo 11, por favor. Con el tiempo Jehová respondió las oraciones de Manasés. Vio que su corazón había cambiado y eso se reflejó en sus oraciones. Jehová se sintió conmovido por su ruego y lo devolvió a su reinado. Manasés se esforzó al máximo por demostrar que su arrepentimiento era sincero. Hizo lo que Acab no hizo nunca. Cambió su manera de actuar, luchó contra la adoración falsa y animó al pueblo a adorar a Jehová. Seguro que necesitó fe y valor para hacer eso, pues durante décadas había sido una mala influencia para su familia, sus nobles y su pueblo. Pero ahora, en su vejez, trató de reparar parte del daño que había hecho. Es probable que fuera una buena influencia para su nietecito, Josías, que más tarde llegó a ser un rey muy bueno. Muy bien. Para ayudarnos a contestar la pregunta que tenemos para párrafo 11, hermano Lara, ¿nos hace a favor de leer el texto segundo los Crónicas 33, 15 y 16, por favor? Entonces quitó los dioses extranjeros y la imagen ídolo de la casa de Jehová, así como todos los altares que había construido en la montaña de la casa de Jehová y en Jerusalén, y mandó arrojarlos fuera de la ciudad. Además, preparó el altar de Jehová y empezó a ofrecer en él sacrificios de paz
y sacrificios de agradecimiento, y le dijo a Judá que sirviera a Jehová, el Dios de Israel. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo demostró Manasés que su arrepentimiento era sincero? Hermana Cuesta, por favor. Pues primero quiso restablecer su relación con Jehová, y eso lo vemos en el versículo 16, porque dice que preparó el altar de Jehová y empezó a ofrecer sacrificios de paz y de agradecimiento a él. Gracias. Buen punto. Hermana Para, por favor. Y trató de reparar parte del daño que había hecho al incitar a una nación entera a apartarse de Jehová, cuando dice en el versículo que le dijo a Judá que sirviera a Jehová, el Dios de Israel. Así que entonces no solo se preocupó de su relación con Jehová, sino de cómo lo que había hecho había afectado a los demás y cómo también tenía que colaborar para que eso se reparara. Muy importante, buen punto. Hermana Lara, por favor. Me gusta mucho que el párrafo dice que se esforzó al máximo por demostrar que su arrepentimiento era sincero. Y aunque ya era un poco más mayor, ¿no?, trató de reparar parte del daño que había hecho. ¿Cómo? Pues esforzándose y haciendo todo lo que estaba en su mano para que se viera que de verdad quería volver a Jehová. Buen punto. Muchas gracias, hermana Lara. Hermana García, por favor. O sea que si Acab, en la primera ocasión que tuvo de demostrar si su arrepentimiento era sincero, demostró que no, que odiaba a los representantes de Jehová, Manasés hizo todo lo opuesto. El resto de su vida se esforzó por demostrar que sí había aprendido y sí quería ayudar a los demás a servir a Jehová. Eso es, muy bien. Hermana Bisone, por favor. Y esta actitud nos enseña algo del verdadero arrepentimiento, o sea que quien está arrepentido no tiene miedo de gastarse demasiado para reparar a sus acciones, o no está perezoso en su manera de actuar para demostrar a Jehová que de verdad quiere devolver todo lo que no ha dado en pasado. Eso es, muy bien. Hermana Armas, por favor. Sí, y vemos que él estuvo dispuesto a destruir aquellos altares e ídolos, pero por otro lado a construir su espiritualidad. El párrafo apunta que necesitó cualidades espirituales como la fe y el valor para llevar a cabo todo eso. Esto es otro indicativo de que su corazón estaba cambiando, que su forma de pensar estaba cambiando, y ahora eso hizo que todos estos cambios fueran posibles. Vamos a ver la imagen, porque está en armonía con la observación, comentario de la hermana Armas. ¿Hay algo más que nos gustaría destacar? Hermana Church, por favor. Lo que le vemos hacer en la imagen de destruir los ídolos y los altares que él había puesto muestra que su arrepentimiento era verdadero, porque no se limitó a restaurar su propia relación con Jehová, sino que él meditó en la consecuencia de sus actos. Él vio que con lo que él había hecho había dañado la espiritualidad incluso de otros, y él quiso reparar ese daño. Por eso nos muestra el arrepentimiento sincero que él estaba sintiendo. Muy bien, hermana Church, muchas gracias. Hermano Cuesta, por favor. Sí, algo que se percibe por la cara, ¿no?, que se muestra, es determinación, resolución. No dudas de, bueno, intento, puedo hacer lo máximo que pueda, sino completamente convencido y centrado diciendo, esto es lo que debo hacer y estoy haciendo. Por lo tanto, eso es lo que le ayudó a seguir, a pesar de las dificultades que podía conllevar. Buen detalle que sacó de esta imagen. Muchas gracias, hermano Cuesta. Hermano Sánchez. Y esa resolución era firme. Vemos en la imagen que mandó hacer añicos, ¿no? Destruirlo completamente, aquella adoración. No quería que quedase absolutamente nada, serrín. Así que no dijo, mira, pues lo guardamos aquí o lo dejamos para ahí que no se vea, sino que su resolución era destruirlo completamente. Buen punto. Muchas gracias. El ejemplo. Veamos, párrafo 12, por favor. ¿Qué aprendemos de Manasés? Él no solo se humilló, sino que oró, suplicó la misericordia de Jehová y cambió su manera de actuar. Además, hizo todo lo posible por reparar el daño que había hecho
y se esforzó por adorar a Jehová y ayudar a otros a hacer lo mismo. Su ejemplo le da esperanza hasta al peor de los pecadores. Es una prueba clara de que Dios es bueno y está dispuesto a perdonar. Quienes se arrepienten de verdad pueden obtener el perdón de Jehová. Muchas gracias. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Manasés sobre el arrepentimiento? Hermano Moreno, por favor. Sí, que no basta con decir, como en el caso de Manasés, que se humilló, empezó a orar a Jehová y hizo todo lo posible por reparar lo que había hecho mal, y ahora lo que hace es esforzarse por adorar a Jehová y además a ayudar a otros a que también lo hagan. Ese es un buen punto. Muchas gracias, hermano Moreno. Hermano Armas, por favor. Y otra idea es que, como menciona el párrafo, impresiona, ¿no?, cómo Jehová actúa, ¿no?, y cómo Jehová perdona. Lo que dice el Salmo 86:5, que Jehová es bueno y está dispuesto a perdonar. Al final dice, Jehová lo hace de forma inmensa. En el caso de Manasés lo demuestra que hasta en el peor de los pecadores, no importa, Jehová puede demostrar compasión y es perdonador. Buen punto. Muchas gracias. Hermano Moretillo, por favor. Sí, vemos también la paciencia y misericordia de Jehová, porque como hemos visto, Manasés estuvo durante décadas actuando de esta manera, pero vemos como no lo dio por perdido y vemos como nunca es tarde para cambiar. Eso es, hermano Pintaro. El Salmo 86:5 dice en su segunda parte que Jehová muestra su amor leal a los que le llaman, ¿no? ¿Cómo llamó Manasés a Jehová? El párrafo dice que le oró. Aunque él se sentía mal por lo que había hecho, eso no le restó o no le quitó de comunicarse con Jehová, llamarle, hablar con él en la oración para decir lo mal que le había hecho. Pero en el caso de Acab no hemos leído que hiciera esto, ¿no? Aunque se sentía mal, ese sentimiento no le llevó a llamar a Jehová, a orarle, ¿no? Por eso la oración es algo que sin duda da a entender que alguien se ha arrepentido, porque aunque se siente mal, le ora a Jehová para pedir y suplicar el perdón. Muy bien, gracias. El párrafo 13 se encuentra una ilustración muy buena, un ejemplo para ayudarnos, ¿no?, captar el punto. Párrafo 13, por favor. Como hemos visto, Manasés hizo más que simplemente lamentarse por sus pecados. Esto nos enseña una lección muy importante. Para entenderla, pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos que vamos a una panadería y pedimos un pastel, pero en vez de un pastel nos dan un huevo. ¿Nos conformaríamos con eso? Claro que no. ¿Y si el panadero se justificara diciendo que el huevo es un ingrediente importante del pastel? Aún así, no nos bastaría. De manera parecida, Jehová le pide a quien comete un pecado que se arrepienta de verdad. Si la persona se siente mal por su pecado, hace bien, pues es una parte importante del arrepentimiento. Pero no basta con eso. Para ver qué más se necesita, analicemos una conmovedora parábola que Jesús relató. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender una lección muy importante sobre el arrepentimiento? Vamos a buscar a los cocineros. Hermana Sánchez, por favor. Pues aquí nos pone a imaginar, ¿no?, de que vamos a una panadería, queremos un pastel y ahora no nos dan un pastel, sino que nos dan un huevo. Bueno, no nos vamos a conformar con eso porque queremos el pastel. Sin embargo, ahora el panadero nos dice que es un ingrediente que es importante para hacer el pastel. Pero bueno, eso no es para nosotros lo importante. Pues para Jehová pasa igual con el arrepentimiento. Es verdad que nos podemos sentir mal y eso está bien, pero para Jehová no le vale solo con ese sentimiento, quiere un arrepentimiento de verdad. Gracias por este resumen, hermana Sánchez. Excelente. Hermano Cuesta, por favor. Y es que es muy ilustrativo porque con un huevo también se puede hacer una tortilla y no tiene nada que ver con un pastel. Por lo tanto, no significa nada. Es decir, es algo muy definido. Deseamos es un pastel. Jehová quiere eso. Quiere un verdadero arrepentimiento. No basta con, uy, qué pena, qué lástima. Eso puede significar cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Por lo tanto, es claramente distinguible lo que Jehová desea realmente. Muy bien. Ahora hemos aprendido sobre el ejemplo de Acab, Manasés. Siguiente ejemplo que tenemos es el hijo del parábola de Jesús, el hijo pródigo. Y vamos a analizar bajo este subtema, cómo saber si alguien está arrepentido de verdad. Hermano Lara, lea párrafo 14, por favor. Jesús contó una conmovedora historia sobre un hijo perdido, que podemos leer en Lucas 15, versículos del 11 al 32.
un joven se rebeló contra su padre y se fue de su casa y viajó a un país lejano. Allí llevó una vida desenfrenada, pero cuando llegaron los problemas, empezó a reflexionar en lo que había hecho y se dio cuenta de lo bien que estaba en la casa de su padre. Como dijo Jesús, el joven recobró el juicio. Decidió regresar y pedirle a su padre que lo perdonara. Fue importante que comprendiera que había tomado muchas malas decisiones, pero eso no era suficiente. Tenía que hacer cambios. ¿Cómo empezó a demostrar al hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba arrepentido? Hermano Para. Bueno, en esta parábola del hijo perdido se muestra que él recapacitó, pero solo fue cuando empezó a actuar que demostró que estaba arrepentido. O sea, empezó a hacer el esfuerzo por volver y reconciliarse con su padre, y esa acción es la que mostró que estaba arrepentido. Muy bien, muy bien. Antes de la acción, ¿qué hizo? Segundo párrafo. Hermana García. Reflexionar, después recobrar el juicio, y eso le motiva a decidirse a regresar. Gracias. Párrafo 15, por favor. ¿Cómo demostró el hijo perdido que estaba realmente arrepentido? Hizo el largo viaje de regreso a su casa. Cuando llegó y se encontró con su padre, le dijo: «He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo». Con esta sincera confesión, demostró que quería recuperar su relación con Jehová. También reconoció que con sus actos le había hecho daño a su padre y estaba dispuesto a esforzarse por volver a ganarse su aprobación, incluso a que lo trataran como a uno de sus trabajadores. Esta parábola es más que una historia conmovedora. Enseña algunos principios que pueden ayudar a los ancianos a determinar si alguien que ha cometido un pecado grave está arrepentido de verdad. ¿Cómo demostró el hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba arrepentido de verdad? Hermana Moreno, por favor. Pues él, cuando recobró el juicio, hizo un largo viaje de regreso a casa, y las palabras que le dijo a su padre cuando llegó, dijo: «He pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo». Así que con esa confesión tan sincera, pues reconoció que había hecho daño a su padre, pero también demostró que quería recuperar su relación con Jehová. Muy bien, buen punto. Hermano Gaule, por favor. Incluso cuando vimos en el párrafo anterior que cuando él perdió todo y ahí reconoció y reflexionó, podría estar mejor con mi padre, uno podría pensar, bueno, pero las motivaciones serían, ahora que lo perdí todo, puedo estar mejor. Pero aquí el párrafo, cuando dice que estuvo dispuesto a esforzarse por volver a ganar la aprobación de su padre y de Jehová, y cuando le pidió que lo trataran como a uno de sus trabajadores, la nota de estudio de la Biblia dice que quería ser como un extraño, alguien que no era parte de la casa, un trabajador más que se contrataba por una temporada. O sea que no estaba dispuesto a volver tampoco a tener los lujos y las comodidades que tenía antes. Él reconocía lo que había hecho, pero esto le daba la oportunidad para volver a reconstruir su relación con Jehová y con su padre. Gracias, hermano Gaule, incluyendo esta investigación que hizo. Muy bien. Hermana Bisoni, por favor. Y siguiendo lo que decía el hermano Gaule, que era un sentimiento sincero, de verdad, lo entendemos porque también por cómo reaccionó el padre, el hijo podría haber pensado, bueno, está tan feliz de verme, tal vez no, lo que he hecho no es tan mal, o puedo ahorrarme un poco de fatiga. No hace falta que le diga que de servirle, no de ser un hijo. Entonces lo que el hijo le dijo al padre era porque de verdad él mismo lo querría. No estaba interesado ya en sí, sino a hacer todo lo posible para lograr su relación con su padre. Muy buen punto, ¿no? Sincero, verdad. Hermano Pérez, por favor. Sí, lo vemos aquí en la imagen que nos ha puesto el esclavo, ¿no? Que es muy bonita porque no se ve el momento como abraza a su padre, ¿no? Sino se ve el momento que está en el monte mirando la casa a lo lejos, apoyada ahí en su bastón. O sea que refleja que ha hecho un largo viaje y que ahora a lo lejos está meditando acerca de todo esto, ¿no? De
Seguramente no fue fácil para él volver, pero el esfuerzo, pensaba mirando a lo lejos, bien merecía la pena. Gracias por incluir observaciones sobre esta lámina, ¿no? Imagen. Ok, en esta parábola hay muchos principios, especialmente para ayudar a los ancianos. Y vamos a analizarles a continuación cómo pueden poner en práctica, aplicar estos principios. Párrafo 16, por favor. No es fácil para los ancianos determinar si alguien que ha cometido un pecado grave está ahora arrepentido de verdad. ¿Por qué no? Porque ellos no pueden leer el corazón, así que tienen que tratar de encontrar pruebas que indiquen que el hermano ha cambiado por completo y ahora odia lo que hizo. En algunos casos puede que la persona haya pecado con tanto descaro que los ancianos que se reúnen con ella no estén convencidos de que su arrepentimiento sea verdadero. Porque no es fácil para los ancianos determinar si alguien se ha arrepentido de verdad. Hermana Teasdale. Es que ellos no pueden ver lo que es adentro de esta persona, no pueden leer el corazón. Eso es el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo determina? ¿Cómo pueden llegar a una conclusión los ancianos, hermana García? Pues intentan encontrar pruebas que indiquen que el hermano ha cambiado por completo su opinión acerca de lo que ha hecho y odia lo que ha hecho. Eso es. Muchas gracias. Hermana Cuesta, por favor. Y vemos lo amoroso que es Jehová, pues a pesar de que ellos tienen esta limitación, nos da artículos como este, con ejemplos tan prácticos que les pueden ayudar a ellos a meditar y saber qué buscar cuando tienen que enfrentarse a esta situación. Eso es. Gracias. Hermana Church, por favor. Además, como dice el párrafo, puede que el pecado haya sido tan grave o con tanto descaro que dice que quizás no están convencidos de que el arrepentimiento sea sincero. Eso significa que quizás haya ciertas muestras que indiquen que haya pues un pesar, un sentirse mal por el pecado, y ellos ahora pues tienen la difícil tarea de discernir si es un arrepentimiento sincero o no. Veamos un ejemplo, ¿no? Párrafo 17, por favor. Veamos un ejemplo. Un hermano comete adulterio durante muchos años. En vez de pedir ayuda, le esconde su conducta inmoral a su esposa, a sus amigos y a los ancianos. Pero un día los ancianos se enteran de lo que ha hecho. Cuando estos le dicen que tienen pruebas de que demuestran que ha cometido adulterio, él lo admite y hasta parece sentirse muy mal por ello. ¿Demuestra eso que está arrepentido? No. Sin duda, los ancianos necesitan ver algo más. Esta persona no cometió un único pecado en una ocasión aislada, sino que pecó gravemente muchas veces a lo largo de muchos años. Además, no confesó voluntariamente, sino que alguien se enteró y se lo dijo a los ancianos. Así que ellos necesitan ver pruebas de que el pecador ha cambiado realmente su manera de pensar, sentir y actuar. Puede que le tome bastante tiempo hacer los cambios necesarios para demostrar que está arrepentido de verdad. Así que es muy probable que sea expulsado de la congregación. Parte A. ¿Qué ejemplo muestra que un pecador tal vez no esté arrepentido de verdad, aunque diga que se siente muy mal? ¿Qué ejemplo cita aquí, hermano Sánchez? Pues pone el ejemplo de un hermano que comete adulterio durante muchos años, pero no toma la iniciativa en confesarlo ni a los ancianos ni a la esposa, y es más, se enteran los ancianos por otros medios. Él lo admite, parece que se siente mal, pero realmente no ha tomado la iniciativa, no ha demostrado que estaba arrepentido. Eso es. Hermano Lara, ¿puede leernos el texto citado aquí, segunda de los Corintios, la segunda de los Corintios, capítulo 7, versículo 11, por favor? Fíjense en el gran efecto que ha tenido en ustedes la tristeza que le agrada a Dios. Ha hecho que ustedes limpien su nombre, que se indignen, que tengan temor, que sientan un deseo sincero, que pongan empeño, que corrijan el mal cometido. En este asunto han demostrado ser puros en todo sentido. Gracias. Entonces, tomando en cuenta el texto, pregunta B, ¿qué debe hacer la persona que está realmente arrepentido? Hermano Moratía, por favor.
Sí, pues como se ha leído en el texto, se mostraba cómo se debe sentir un deseo sincero y con empeño corregir el mal cometido. Entonces vemos cómo se debe demostrar que hacer cambios necesarios que demuestren que ha cambiado realmente la manera completa tanto de pensar, sentir y actuar. Muchas gracias. Hermano Church. Y estos cambios que vemos en este texto requieren tiempo, pues quizás la persona está lejos de las justas normas de Jehová que necesitan tiempo o mucho tiempo a hacer los cambios apropiados. Un punto muy importante, ¿no? Hermana Armas, por favor. Sí, y me ha gustado muchísimo la expresión del texto cuando dice, fíjense ahora en la tristeza que le agrada a Dios. Es decir, la persona, como dice el párrafo en este ejemplo, lo mínimo es que se sienta mal. Es que si no se siente mal, ya como se decía en el párrafo anterior, es un pecado con descaro, ¿no? Pero ahora, hasta incluso la forma de entristecernos debe ser que le agrade a Dios. Y ahí es cuando cuando uno se siente realmente triste de esa manera, es cuando se motivan las personas los cambios ahora que tiene que efectuar. Excelente. Gracias. Hermano Gowley, por favor. Por eso la Biblia deja muy claro estas dos diferentes tipos de tristeza. La tristeza que puede expresar el mundo, que es como en el caso que vimos de Asano, por una consecuencia y porque había quedado expuesto. Y esta otra tristeza que es la que le agrada a Dios, la del verdadero arrepentimiento. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Párrafo 18, por favor. ¿Cómo demuestra un expulsado que está arrepentido de verdad? Debe asistir a las reuniones con regularidad y seguir el consejo de los ancianos de tener buenos hábitos de oración y estudio de la Biblia. También debe hacer todo lo posible para evitar las cosas que podrían llevarlo de nuevo a pecar. Si se esfuerza por reparar su relación con Jehová, puede estar seguro de que Él lo perdonará por completo y de que los ancianos lo ayudarán a volver a la congregación. Claro está, los ancianos saben que cada caso es único, así que analizan con cuidado cada situación y procuran no juzgar con dureza. ¿Cómo demuestra un expulsado que está arrepentido de verdad y cuál será el resultado? Hermano Para. Bueno, un expulsado debe asistir a las reuniones con regularidad, tomar en cuenta lo que le dicen los ancianos, mejorar sus hábitos, orarle a Jehová, pedirle ayuda, perdón, estudiar la Biblia, cambiar de rumbo, dejar de hacer lo malo que hizo, el pecado, y puede tener la seguridad de que Jehová está ansioso por recibirlo, como el padre del hijo perdido. Si este expulsado da los pasos por volver, Jehová y la congregación estarán felices de recibirlo. Esa es la actitud, ¿no? La congregación. Qué bien. Hermano Cuesta. Claro, el objetivo de todas estas obras es reparar su relación con Jehová. Sabe lo que ha perdido. Y lo vemos con el ejemplo de Manasés, que lo que quiso fue restablecer esa relación. Y por lo tanto, como consecuencia, vemos todas esas acciones, todas esas obras, esa determinación por hacerlas. Y es por ello que Jehová entonces sí acepta esto. Gracias por incluir esta reflexión sobre Manasés. Muchas gracias. Párrafo 19, por favor. Como hemos visto, el pecador que está arrepentido de verdad no solo tiene que decir que se siente muy mal por lo que ha hecho, también tiene que cambiar su manera de pensar y de sentir, y demostrarlo con hechos. Debe abandonar su mala conducta y volver a obedecer las normas de Jehová. Para él, lo más importante deben ser recuperar su buena relación con Jehová. Hermano Lara, nos lee el texto aquí, Ezequiel 33, 14 a 16, por favor. Y si yo le digo al malvado, sin falta morirás, pero él abandona su pecado y hace lo que es justo y recto, devuelve lo que ha tomado como garantía y también devuelve lo que robó, y anda en los estatutos de vida al no hacer lo que está mal, sin duda seguirá vivo, no morirá, no se le tendrá en cuenta ninguno de los pecados que cometió. Por hacer lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo. Muy bien, gracias. Pregunta, párrafo 19. ¿Qué tiene que hacer el pecador que está arrepentido de verdad? Y ya tenemos el texto de Ezequiel 33, 14 y 16. Nos ayuda mucho a entender el punto de vista de Jehová. Hermana Para, por favor. El texto es muy claro al decir que debe abandonar su pecado, hacer lo que es justo y recto,
y tratar de recuperar lo malo que ha hecho, ¿no? Porque dice devuelve lo que ha tomado como garantía, devuelve lo que robó. Todo esto implica esfuerzo. Eso es. Muy bien, buen punto. Hermana Sánchez. Y el 16 es muy bonito el versículo porque dice que a pesar de todos los pecados, ninguno lo tendrá en cuenta, ¿no? Así que haga lo que uno haga, al final es el arrepentirse y Jehová nos perdonará. Muy, no sé, llena de confianza, ¿no? Un comentario así. Texto, hermana García, por favor. Y también me gusta lo que dice la última frase, que lo más importante para esta persona es recuperar su buena relación con Jehová. Y eso es la meta cuando intenta empezar este derrotero de cambiar y recibir el arrepentimiento. Muy bien, muchas gracias. Meta, nota en el subtema, ayudemos a los pecadores a arrepentirse. Párrafos 20 y 21, por favor. Jesús explicó cuál era una parte importante de su ministerio al decir, he venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. Ese también debe ser nuestro deseo. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos enteramos de que un amigo nuestro ha cometido un pecado grave? Si tratamos de ocultar su pecado, lo único que lograremos es hacerle daño a nuestro amigo. De todos modos, eso no va a servir de nada, pues Jehová lo ve todo. Podemos ayudar a nuestro amigo diciéndole que los ancianos quieren ayudarlo. Y si no quiere confesárselo, debemos hablar nosotros con ellos. Así demostraremos que de verdad queremos ayudarlo. Su amistad con Jehová está en juego. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha cometido un pecado grave? Hermana Cuesta. En Lucas 5:32 leemos que Jehová no deja de amarnos porque hayamos pecado. Por eso nos extiende la invitación de que nos arrepintamos. Así nosotros debemos demostrar ese mismo amor leal por nuestros hermanos, invitándoles, animándoles a que expresen a los ancianos el pecado que han cometido. Gracias. Muchas gracias. Hermano Sánchez. Y es necesario que lo hagamos porque, como dice Proverbios 28:13, al que esconde sus pecados no le irá bien. Y al que los confiesa y los abandona, se le muestra misericordia. Queremos que a nuestros amigos, a nuestros hermanos, les vaya bien, porque el bien viene de Jehová, así que es importante que se atienda el asunto y se le dé atención. Muy bien. Hermana Bisoni. También el párrafo nos dice que si el hermano no quiere confesarlo, bueno, entonces debemos hablar nosotros con los ancianos. Y esto es porque de verdad nos damos cuenta de lo que está en juego, o sea, su amistad con Jehová y su vida. Primer paso. ¿Nos da cuenta un amigo, un hermano? ¿Cuál es el primer paso que debemos tomar? Solo para tenerlo en mente. Nos da cuenta que alguien ha cometido un pecado. ¿Qué debemos hacer? Hermano Moreno, por favor. El primer paso que podíamos dar es hablar con él y animarle a que hable con los ancianos. Muy bien, excelente. Esto es solo para los ancianos. ¿Tiene esta responsabilidad? Hermana Church. Todos los siervos de Jehová tenemos esa responsabilidad. Por amor a nuestros hermanos y por amor a Jehová, queremos que conserven su relación con Jehová limpia, la congregación esté limpia también. Así que cualquiera de nosotros podría llegar a enterarse de una situación así y así es como podemos ayudar, hablando con el hermano o la hermana para que lo hablen con los ancianos. Eso es. Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Lucas 5:32. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó Jesús para nosotros? Hermano Para. Él mismo ayudó a los pecadores, les mostró que el camino estaba abierto para que regresaran, así lo dijo. No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Así es. Muy bien, muchas gracias. Párrafo 22. Ahora bien, ¿y si alguien ha estado cometiendo un pecado grave durante mucho tiempo y los ancianos deciden expulsarlo? ¿Significa esto que no lo han tratado con misericordia? En el siguiente artículo
Analizaremos que Jehová disciplina con misericordia a los pecadores y cómo podemos seguir su ejemplo. Muchas gracias, hermano Lara. Excelente su lectura. Estamos muy agradecidos por su manera de enseñar. Párrafo 22, que analizaremos en el siguiente artículo. Hermana Moreno, por favor. Sí, vamos a ver cómo Jehová disciplina con misericordia a los pecadores y cómo nosotros podemos seguir su ejemplo. Excelente, muchas gracias. Tenemos 3 preguntas para ayudarnos a captar los puntos principales, las lecciones. ¿Qué respondería? Primero, ¿qué nos enseña el ejemplo del rey Acab sobre el arrepentimiento? Hermana Sánchez. Bueno, pues aunque Acab se sintió en un momento pues arrepentido, luego al final no lo demostró y Jehová le puso como persona mala. Pues eso nos enseña a nosotros a que no solo tengamos a veces sentimientos de arrepentimiento, sino que lo que tengamos son hechos para demostrarlo. Gracias, hermana Sánchez. Faltaba sinceridad, ¿no? Acab. Segundo, ¿qué muestra que el rey Manasés estaba arrepentido de verdad? Hermano Cuesta. Sí, vimos todos los pasos que él tomó, su determinación de rechazar lo que había hecho, luego restablecer bien su relación con Jehová, cómo se mantuvo en constante oración y se humilló de tal manera de que se demostró de que realmente él quería acercarse y restablecer su adoración por Jehová. Yeah. Un punto que me llamó la atención fue cómo él enseñó a su nieto de lo que fue lo mejor, ¿no? Servir a Jehová. Sin duda compartió sus lecciones de su vida y el hijo el nieto llegó a ser un anciano o un rey bueno, ¿no? Y por último, ¿qué nos enseña sobre el arrepentimiento del hijo perdido de la parábola de Jesús? Hermana Lara, por favor. Sí, que quizá volvernos del error cometido y ganarnos la aprobación de Jehová. Es un largo viaje que requiere humildad y esfuerzo, pero que Jehová está deseoso de que volvamos y de perdonarnos. Yeah, muy bien. Gracias, hermana Lara. Hermana Cuesta, por favor. Y también vimos que el arrepentimiento comienza en la mente y en el corazón al reflexionar en lo que hemos hecho, pero luego se respalda con acciones. Yeah, sí, es muy importante. Gracias. Bueno, gracias a todos por su participación. Ha sido excelente. Su preparación de antemano, sus reflexiones, como incluyó textos de la Biblia, lecciones, principios para ayudarnos a captar el punto, contestar la pregunta, ¿no? Sobre el verdadero arrepentimiento. Estamos tan agradecidos, tenemos Jehová observando con amor, Jesucristo ayudándonos con su ejemplo y los ancianos que Jehová ha puesto en responsabilidad grande en la congregación. Pero cuán agradecidos tener hombres espirituales ayudándonos para mantener la congregación limpia, para ayudar a todos de nosotros. La cosa más importante, mi relación con Jehová. Y cuando tenemos que recibir consejo, ayuda, estamos tan agradecidos que ellos están guiándose por principios de la Biblia. Estos ancianos es para nuestro beneficio escucharles, poner en práctica, ser agradecidos cuando necesitamos la ayuda. Para terminar la reunión vamos a usar canción 103 que habla de estos pastores. Está tomado de Efesios 4:8, canción 103. Nuestros pastores son un regalo de Dios. Y después invitamos al hermano Cuesta que nos concluye, que nos despide con oración, por favor. Hermano Cuesta.